El monarca de las sombras en el mundo Marvel capítulo 31. Pantalla de estado. Nombre: Ashburn Blackheart. Raza: humana / monarca. Edad: 13 días y 24 horas. Nivel: 100. Título: S. Asesino de no muertos, asesino imposible. Tocó el vacío, atacante de puntos débiles, triunfante sobre la adversidad. Estadísticas: HP: infinito / infinito. MP: infinito / infinito. Regeneración de HP: infinita / infinita. Regeneración de MP: infinita / infinita. Atributos: poder: infinito / infinito, 100 veces más débil fuera de la Tierra. Velocidad: infinita / infinita, 100 veces más débil fuera de la Tierra. Durabilidad: infinita / infinita, 100 veces más débil fuera de la Tierra. Inteligencia: infinita / infinita, 100 veces más débil fuera de la Tierra. Encanto: infinito / infinito, 100 veces más débil fuera de la Tierra. Clases y habilidades. Clase de trabajo: monarca de las sombras. Habilidades: fuerza del monarca de las sombras, inventario de las sombras, renuente, señor supremo de las armas de las sombras, desintoxicación, tenacidad, longevidad, ánimo de las sombras, mejora de las sombras, más 99 habilidades de creación propia. Habilidades específicas del trabajo: extracción de sombras, preservación de sombras, V3 intercambio de sombras, dominio del monarca, fusión de sombras V2. Sistema: mis estadísticas no tienen sentido. Si tengo un poder infinito, ¿no debería poder simplemente hacer desaparecer la existencia?, pensó Ashburn, frunciendo ligeramente el ceño mientras examinaba sus estadísticas. Anfitrión: hay niveles de infinitud mayores. Es difícil explicarlo en términos simples, por lo que el sistema no especificó qué nivel de infinitud posees. Sin embargo, para brindar una comparación, eres físicamente más débil que Thor, quien pudo empujar y dominar el motor del mundo, una máquina incrustada en Yggdrasil que aprovechaba todo el poder del árbol del mundo. Ashburn suspiró, comprendiendo plenamente la importancia de Yggdrasil. Todavía recordaba haber visto Loki, donde el dios tramposo reformó a Yggdrasil para mantener unida cada línea temporal. Pero en los cómics, Yggdrasil era incluso más profundo que eso. No era solo un árbol, era la base misma que conectaba cada línea temporal, realidad, dimensión, universo y multiverso. Yggdrasil podría considerarse las venas del cuerpo de la eternidad. Y la eternidad era la encarnación consciente del universo mismo. Sin embargo, cada eternidad individual era simplemente un fragmento, una sola célula dentro de la gran eternidad multiversal. Esa era la verdadera eternidad, la que abarcaba el multiverso. ¿Cuánta energía se necesitaría para destruir una dimensión? ¿Una energía infinita? No. ¿Pero qué pasa con 2 dimensiones? ¿3? ¿4? ¿Qué pasa con un número infinito de dimensiones superpuestas a realidades infinitas? Y más allá de eso, con todo el universo mismo. Físicamente, Ashburn no era tan fuerte como Thor. Pero cuando utilizó la fuerza del monarca de las sombras, superó a Thor y aún así quedó por debajo de Odín. Sin embargo, eso podría cambiar. La fuerza del monarca de las sombras era la clave. Si pudiera llevar su dominio más allá y refinarlo más allá de sus límites actuales, entonces un día, podría elevarse a un nivel que superara incluso a los seres más fuertes de este mundo. En solo 2 días, las sombras de Ashburn inundaron el universo entero. Desde las profundidades del infierno hasta cada dimensión oculta, hasta el último zombie fue eliminado y resurgió como parte de su legión en constante crecimiento. Zeus, Thor y Tormenta se fusionaron en una sola entidad, Trueno. El Fénix humano se fusionó con Surtur, dando lugar a Blaze. Reed Richards, Tony Stark, el líder y Peter Parker se combinaron para dar origen a un nuevo ser, el Doctor. Doctor Strange, Scarlet Witch y Dawn se fusionaron, formando al incomparable Mage. Y Susan, se fusionó con 4 de los celestiales más fuertes, pero bajo la voluntad de Ashburn, mantuvo su piel. Siguió siendo Susan. Mi señor, he venido a informarle. He descubierto más vida en el universo. Thunder apareció en la sala del trono en un destello de relámpago, arrodillándose ante Ashburn, que estaba absorto en la tableta que tenía delante. El doctor la había diseñado para ayudarle a rastrear todas sus sombras, lo que facilitaba la elaboración de estrategias sobre quién debería ser el siguiente en fusionarse. ¿Quién?, preguntó Ashburn, frunciendo el ceño al notar la inquietud en la expresión de Thunder. Hades, Bast, Amatsu Mikaboshi, Seti y muchos otros dioses de la muerte. La voz de Thunder era grave. Tienes que verlo por ti mismo. Ashburn frunció aún más el ceño. Sin decir otra palabra, dejó la tableta a un lado y siguió a Thunder. En un instante, desaparecieron en un relámpago y reaparecieron dentro de lo que parecía ser un laboratorio místico. En el centro del laboratorio, atrapados dentro de una barrera reluciente, estaban los dioses de la muerte. Hades, Bast, Amatsu Mikaboshi, Set y muchos otros se quedaron congelados, sus formas divinas restringidas por una fuerza desconocida. Ashburn miró a su alrededor, estudiando el extraño laboratorio.
Buscó en su memoria, tratando de recordar si alguna vez había visto ese lugar antes en un cómic, pero no se le ocurrió nada. Revertir. Con una simple orden, Ashburn activó su fuerza monarca de las sombras. El tejido del tiempo y el espacio se doblegó a su voluntad, deteniéndose antes de rebobinarse como una grabación. El laboratorio permaneció intacto, pero su pasado se desplegó ante él en imágenes fantasmales, revelando los eventos que habían sucedido. A medida que transcurría el tiempo, emergió la verdad, la identidad del responsable de esto. Este Thanos no es de nuestro universo, dijo Thunder, su voz llena de una conmoción que solo se profundizó cuando apareció la imagen de Sentry, excepto que este Sentry era un zombie. Entonces, ¿Thanos usó a Sentry para propagar el virus? Cuestionó Thunder, con evidente incredulidad. La mirada de Ashburn permaneció fija en la escena fantasmal que tenía ante sí, mientras su mente armaba el rompecabezas. Incluso los seres sin forma física fueron infectados, la única forma en que eso tiene sentido es si el virus está conectado al vacío. ¿El Thanos que estaba viendo era del universo principal 616? Auge. Con solo un pensamiento, Ashburn liberó a los dioses de la muerte. Apenas les dedicó una mirada, su atención se centró en ella. Si se parecía en algo a su contraparte del 616, entonces alguna vez había sido una gema del infinito viviente, un hecho que lo intrigaba. ¿Era ella la misma en este universo? Dejando de lado ese pensamiento por un momento, Ashburn volvió a centrarse en el asunto más importante. ¿Todavía no has encontrado al hombre molécula? Preguntó con voz tranquila pero firme. Con la llegada de Gore mañana, necesitaba atar todos los cabos sueltos. El misterio de Sentry se había resuelto, pero la bomba escondida en todos los universos, Molecule Man, seguía sin aparecer. Busqué en el pasado para encontrarlo, pero en algún momento, simplemente desapareció, informó Olsig, con un tono preocupado. Olsig todavía estaba en Asgard, no necesitaba estar cerca de Ashburn para que pudieran hablar con normalidad. Ashburn frunció el ceño ante la noticia. Olsig no era una sombra cualquiera. Era una fusión de Heimdall, Uatu, Miles Morales, Agamotto y Sage. Un ser capaz de ver todo a través del tiempo y el espacio, el pasado, el presente y el futuro, todo a la vez. Si ni siquiera él podía rastrear a Molecule Man, entonces algo andaba muy mal. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ashburn frunciendo el ceño. Algo o alguien no quería que lo encontraran, respondió Olsig en tono sombrío. Antes de que desapareciera, mi visión quedó totalmente bloqueada. Ni siquiera pude percibir el momento en que se lo llevaron. Es como si algo hubiera borrado su existencia y me hubiera impedido ver cómo sucedió. Ashburn frunció aún más el ceño. Eso era malo. Muy malo. Si alguien podía bloquear a Olsig, una fusión de algunos de los mayores observadores cósmicos, entonces no se trataba de una simple amenaza. Alguien estaba trabajando activamente para mantenerlos ciegos. Olvídalo, dijo Ashburn después de un momento. ¿Sabes al menos dónde está Gore? Olsig dudó un momento antes de negar con la cabeza. No. Lo mismo ocurre con Knurri. Esos dos están completamente ocultos a mi vista. Capítulo 32. Mi señor, lo veo. El conocido como Gore. La voz de Olsig era pesada, su compostura habitual se tambaleaba mientras permanecía junto a Ashburn, quien observaba en silencio la inmensidad del universo, esperando lo inevitable. En el momento en que las palabras de Olsig cayeron, el universo mismo tembló. El espacio se distorsionó, la realidad vaciló. Una fuerza siniestra se extendió por la existencia, la mera presencia de su oscuridad amenazó con desentrañarlo todo. La expresión de Ashburn se endureció al sentir la abrumadora oleada de poder. Una oscuridad tan vasta y absorbente que parecía extenderse más allá de los límites de la creación misma. Él viene. La fuerza Fénix, sin dudarlo, estalló con toda su potencia y se fusionó con la megamente de las sombras. En el mismo instante en que se completó su fusión, antes de que transcurriera un segundo, Gore apareció. Había recorrido una distancia infinita, un lapso de existencia tan grande que desafiaba toda medida. Había atravesado reinos, dimensiones y el espacio mismo como si fueran meras ilusiones, llegando a Asgard con una fuerza que amenazaba con destrozar la realidad. Auge. El universo tembló cuando Galactus y Gore chocaron. El impacto fue tan inmenso que provocó ondas en la realidad misma y agrietó el tejido mismo de la existencia. La fuerza de la batalla distorsionó el espacio y creó ondas expansivas que viajaron a través de las dimensiones. Gore se movía como un borrón, su velocidad era inimaginable. Antes de que Galactus pudiera reaccionar, una patada devastadora lo golpeó en el estómago, doblando al devorador de mundos por la mitad. El impacto fue catastrófico. Galactus fue lanzado a través del universo y su forma masiva se encontró en el borde del universo. Tan rápido, los ojos de Ashburn se abrieron de par en par por la sorpresa. Incluso con la armadura que había forjado, una armadura que, a todos los efectos, era indestructible, Gore la había destrozado como si no fuera nada. Todas las sombras de Ashburn estaban vestidas con esa misma armadura, cada una de ellas más fuerte que nunca en vida.
Y, sin embargo, contra Gore, incluso Galactus había sido superado en un instante. Se está recuperando demasiado lentamente, observó Ashburn, percibiendo la lenta regeneración de Galactus. Pero no había tiempo para pensar en eso. Sin dudarlo, ordenó a sus sombras que atacaran y envió a su ejército hacia Gore. El dios carnicero respondió con un grito monstruoso, su grito invocó a criaturas retorcidas del abismo. Sombras de horrores incomprensibles surgieron del vacío y chocaron violentamente contra las fuerzas de Ashburn. El campo de batalla era un caos de oscuridad, una guerra de pesadillas encarnadas. Megamente, ¿sí? Ashburn se comunicó a través de su vínculo mental compartido y formuló un plan. Por encima de la carnicería, su mirada se fijó en la de Gore. El dios carnicero permaneció inmóvil por un momento, observando cómo sus ejércitos se enfrentaban en una lucha muy pareja. Aunque las sombras de Ashburn tenían la ventaja en número y experiencia, Gore contraatacó creando continuamente monstruos cada vez más fuertes, llevando su abismo hasta sus límites. Pero incluso él tuvo que reconocer la ineficacia de este enfoque. La energía necesaria para mantener a tales criaturas lo agotaría más rápido de lo que podía permitirse. Al darse cuenta de esto, Gore se detuvo. Sus creaciones abisales continuaron su ataque, pero ya no dedicó su fuerza a invocar más. En cambio, centró su atención en Warper, podía sentir su poder. Auge. Gore apenas logró cruzar los brazos a tiempo, bloqueando la guadaña de Ashburn cuando ésta se acercó peligrosamente a cortarlo en pedazos. Ashburn se había teletransportado, acortando la distancia en un instante y, al mismo tiempo, se había fusionado con su sombra, amplificando su fuerza, velocidad y capacidades generales a alturas aterradoras. Débil. Rugió Gore, con una furia primitiva en su voz. Sin dudarlo, atacó y su palma golpeó a Ashburn a una velocidad cegadora, con el objetivo de acabar con él de un solo golpe decisivo. Contraataque completo. Ashburn recibió el ataque de Gore de frente, sus reflejos apenas pudieron seguirle el ritmo gracias a que Megamind mejoraba su velocidad de pensamiento incontables veces. Auge. Gore salió disparado y su propio ataque devastador rebotó contra él. Dio una voltereta en el aire, tratando de recuperar el control antes de aterrizar. Pero antes de que pudiera hacerlo, Warper apareció sobre él como un borrón, clavando su puño en el estómago de Gore con suficiente fuerza para distorsionar el espacio mismo, pero en el último segundo, el cuerpo de Gore se retorció y explotó en una oscuridad retorcida. Desde adentro, una lanza de puro abismo salió disparada hacia Warper, sus bordes dentados crepitaban con energía destructiva. Contraataque completo. En un instante, Ashburn cambió de lugar con Warper, interceptó el ataque y lo envió de regreso a Gore. Auge. Gore tosió un poco de sangre y su cuerpo se precipitó hacia el suelo, estrellándose contra Asgard con un impacto que envió ondas de choque a todo el reino. Pero antes de que el polvo pudiera asentarse, salió del cráter y se dirigió hacia Ashburn, con los ojos ardiendo de odio puro. Ashburn apretó los dientes y sus músculos gritaron en protesta. Mantenerse al ritmo de la velocidad de Gore estaba llevando a su cuerpo mucho más allá de sus límites naturales. Cada reacción, cada movimiento exigía más de lo que debería haber sido posible. Pero Ashburn no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Usando su presión de limitación, forzó a su cuerpo a ignorar sus restricciones naturales, empujándose a sí mismo más allá del umbral de la imposibilidad. Vamos. Dijo la voz de Ashburn mientras toda la atención de Gore se centraba en él. En un destello de relámpago, Thunder se abalanzó sobre él, su martillo crujiendo con fuerza mientras golpeaba con todas sus fuerzas. Auge. Gore reaccionó al instante y se dio la vuelta justo a tiempo para bloquear el martillo que se aproximaba. Pero justo cuando estaba levantando sus defensas, Warper apareció detrás de él y su rodilla apuntó directamente a la columna vertebral de Gore. Sin embargo, en el último segundo, justo antes del impacto, Gore desapareció. En un instante, cambió de lugar con Thunder. Thunder, ahora atrapado en el ataque devastador de Warper, fue enviado a volar a velocidades tan absurdas que la realidad misma se hizo añicos a su paso, distorsionando el espacio y el tiempo mientras desaparecía en el vacío. Gore no perdió el tiempo. En el momento en que Thunder se perdió de vista, se abalanzó sobre Warper. Pero Warper reaccionó con la misma rapidez, deformando la realidad para reproducir eventos pasados y cambiando el campo de batalla a su favor. Aunque Gore parecía inmune a sus poderes, Warper no tenía necesidad de afectarlo directamente. Lo transformaba todo a su alrededor. La estructura misma de la existencia se doblegaba a su voluntad y reestructuraba la lucha a medida que ésta se intensificaba más allá de la comprensión mortal. Entonces, actuó. Mientras Gore fue tomado por sorpresa por un momento, Galactus apareció, junto con Thunder, ya que nunca fueron golpeados ni salieron volando. Los tres rodearon a Gore, acercándose a él por todos lados. Capítulo 33. Entonces, actuó. Mientras Gore fue tomado por sorpresa por un momento, Galactus apareció, junto con Thunder, ya que nunca fueron golpeados ni salieron volando. Los tres rodearon a Gore, acercándose a él por todos lados.
Al mismo tiempo, Mage desató toda la fuerza de la luz, la esperanza y la justicia, y transformó ese poder en una espada cegadora de energía pura. La espada se disparó hacia Gore y atravesó el espacio a velocidades inimaginables. Una explosión masiva estalló en el lugar donde se encontraba Gore. La fuerza de la explosión envió ondas de choque que recorrieron Asgard y deformaron el cielo. Galactus, Thunder y Warper no dudaron. En el instante en que el ataque aterrizó, avanzaron, atacando desde todos los ángulos, con el objetivo de abrumar a Gore antes de que pudiera reaccionar. Pero antes de que sus ataques pudieran alcanzar a Gore, una masa oscura y simbiótica surgió y formó una barrera alrededor de él. La masa viviente palpitó con una energía sobrenatural y los aplastó a los tres como si fueran insectos. Desde dentro de la barrera, Gore salió disparado y desplegó sus enormes alas mientras se elevaba por los aires. Su mirada depredadora se fijó en Ashworm y todo su cuerpo irradiaba una malicia cruda e implacable. «Ven aquí, feo», se burló Ashworm, manteniéndose firme. Con un solo aleteo de sus alas, Gore desapareció y reapareció ante Ashworm en un instante. Pero justo cuando estaban a punto de enfrentarse, se teletransportó. En un abrir y cerrar de ojos, Gore se materializó detrás de Ashworm y su espada se hundió hacia adelante. Auge. Un impacto cataclísmico recorrió la realidad misma y desgarró el tejido mismo del multiverso. Pero antes de que el ataque pudiera alcanzar a Ashworm, Warper había intervenido. En el último momento posible, Warper deformó la realidad misma, cambió de lugar con Ashworm y recibió todo el peso del ataque de Gore. La colisión del poder devastador de Gore y las habilidades de deformación de la realidad de Warper enviaron ondas de choque a través del campo de batalla. El espacio mismo se fracturó bajo la gran fuerza de su choque. Gore entrecerró los ojos, irritado. No esperaba que Warper pudiera defenderse, no, Warper no solo estaba soportando el ataque, se estaba adaptando a su propio poder y, poco a poco, estaba sacando a la luz todos los límites de su capacidad. Warper no dominaba por completo sus habilidades, pero en una batalla de esta magnitud, en la que se vio forzado a alcanzar sus límites absolutos, estaba despertando rápidamente su verdadero potencial. Cada choque, cada contraataque, cada oleada de poder lo obligaba a evolucionar a un ritmo acelerado. Pero no fue el único. Incluso Thunder se estaba volviendo más fuerte, aunque no al mismo ritmo exponencial que Warper. Aún así, la batalla los estaba agudizando a ambos, empujándolos más allá de sus límites anteriores. No más realidad. Rugió Gore, su voz resonó en la existencia misma. Sus ojos se fijaron en Warper, llenos de odio puro hacia aquel que constantemente distorsionaba y reescribía la realidad a su alrededor. Warper simplemente sonrió, pero su expresión se endureció rápidamente. Grietas. Se extendieron por el campo de batalla, fracturas en el espacio mismo. El universo tembló, la estructura misma de la realidad se tensó bajo el choque implacable de fuerzas titánicas. Y luego, como el cristal, el universo se hizo añicos. Warper se encontró sin una realidad que deformar, no se diferenciaba en nada de un humano normal. Sus pupilas se encogieron cuando se dio cuenta de que estaba completamente indefenso. Auge. En el último segundo se formó una barrera alrededor de Warper, que lo protegió del ataque de Gore. Los ojos de Gore se fijaron en Susan, que luchaba por mantener la barrera bajo la inmensa presión de su ataque. Pero antes de que Gore pudiera moverse para acabar con ella, su cabeza se giró hacia Ashworm. Ashworm se movía, no hacia él, sino hacia el multiverso. Sí, ya no estaban dentro de él. Los habían arrojado afuera, más allá del multiverso. Se llamaba afuera porque estaba fuera del multiverso. Marvel no era muy buena poniendo nombres a las cosas. Incluso ignorando las diferentes dimensiones que componen cada realidad, el multiverso tiene muchas capas. Comenzando por un único universo, ir más allá de él conduciría al superflujo, el espacio entre universos. Si nos adentramos más en la zona neutral, llegaríamos a la zona neutral, el límite más lejano del multiverso, donde coexisten materia y antimateria. Si bien lugares como la zona neutral existen fuera de todos los universos, siguen estando contenidos dentro del multiverso. Pero el exterior era diferente. Era un reino completamente más allá del multiverso y de la influencia de la eternidad. La eternidad, la encarnación del multiverso en sí, no tenía alcance allí. Si uno iba aún más allá del exterior, llegaría a la costa lejana, el dominio del vacío primordial, también conocido como olvido. Gore se movió y apareció detrás de Ashworm con una espada forjada en oscuridad pura, con la intención de acabar con él de un solo golpe. Pero antes de que pudiera asestar el golpe, un rayo de luz sagrada lo arrojó por el aire y lo lanzó a través del vacío. El mago se movía rápidamente, tejiendo hechizos sin esfuerzo y sin necesidad de encantamientos, su magia iluminaba el vacío del exterior. Warper, incluso fuera de la realidad, no eres impotente. Puedes crear una nueva realidad. La voz de Ashworm resonó en su vínculo mental. Warper se quedó paralizado por un momento, aturdido por la revelación. Pero entonces, algo hizo clic. Una chispa se encendió dentro de él y la realidad misma comenzó a florecer desde su propio ser.
La fuerza se expandió hacia afuera, estirándose y retorciéndose hasta que reformó el exterior, inundando el vacío con existencia una vez más. ¿Escuchaste bien? Todo el exterior estaba cubierto por esta nueva realidad nacida de Warper. Te ayudaré a llevar tu poder al máximo. Primero, reescribe la realidad. Convierte un Warper en dos, ordenó Ashburn con voz aguda y decidida. Warper apenas tuvo tiempo de procesar la situación antes de que su poder aumentara. Al principio, creó un solo clon, luego dos, pero con Ashburn guiándolo, no se detuvo allí. En cuestión de segundos, millones de Warpers llenaron el vacío, cada uno una extensión de sí mismo, todos compartiendo la misma mente. Warper, si puedes imaginarlo, puedes hacerlo realidad. Si uno de ustedes no es lo suficientemente fuerte, entonces creen millones, combinen sus poderes y obliguen a la realidad misma de doblegarse a su voluntad. El mar de Warpers se movió como uno solo, su presencia inundó la realidad recién formada. Los ojos de Gore se abrieron de par en par al sentir que su propia realidad se hundía en el mar de la voluntad de Warper. Pero no tuvo tiempo de dudar. Al aprovechar la enorme reserva de poder genético que le habían implantado a la fuerza en el interior, su cuerpo estalló en una oleada de energía como nunca antes había experimentado. El multiverso era infinito y, en algún lugar de él, un simbionte de Venom se había unido a casi todos los seres imaginables. Thor, Hulk, Hope, Iron Man, Franklin Richards y muchos otros. Ahora, todas sus huellas genéticas despertaron dentro de Gore y reescribieron su esencia. Su forma se retorció aún más, se despojó de su estado de semimonstruo y se transformó en algo mucho peor, una verdadera pesadilla que ejercía el poder de innumerables titanes. Entonces, para consternación de Ashburn, el cuerpo de Gore se onduló y la oscuridad a su alrededor se multiplicó. Clones. Una sombra se extendía sin fin por el vacío, llena de un ejército infinito de Gors, cada uno con la fuerza del original. Su presencia colectiva distorsionaba la trama misma de la realidad, inundando el campo de batalla con su enorme cantidad. Joder. ¿Por qué no puede ser como en el cómic? Maldijo Ashburn, no le gustaba este estado de ánimo difícil, esta batalla imposible. Capítulo 34. Mientras innumerables Gors convocaban a un ejército interminable de criaturas de las sombras, avanzaban a una velocidad aterradora. Su enorme cantidad amenazaba con abrumar todo lo que se encontraba a la vista. Sin embargo, en lugar de reaccionar con urgencia, Ashburn exhaló lentamente y relajó su postura como si ya hubiera ganado. Megamente, gritó Ashburn con voz tranquila. En un instante, Megamente aprovechó el poder colectivo de todas las sombras de Ashburn y realizó su movimiento. Pero no tenía como objetivo a Gore. No, su mira estaba puesta en las criaturas invocadas. Todos y cada uno de los monstruos estaban conectados a la mente de Gore, eran una extensión de su voluntad. ¿Y esa conexión? Era un defecto fatal que Ashburn había estado esperando explotar. Desde el momento en que Gore había invocado a su primera criatura, Ashburn había comenzado a formular este plan. Megamind había confirmado que era posible, pero Ashburn había jugado a largo plazo. Había permitido que sus sombras fingieran luchar, para que pareciera que estaban igualados, todo para atraer a Gore a invocar más y más criaturas. A medida que la batalla se intensificaba, Ashburn había orquestado una estrategia para abrumar gradualmente a Gore, obligándolo a invocar cada vez más criaturas de las sombras solo para seguir el ritmo. Sin embargo, el elemento inesperado de la clonación había echado por tierra el plan. Si el daño se dividía entre los clones, ¿sería suficiente para incapacitarlo por completo? El aparentemente interminable ejército de Gors lanzó gritos de agonía cuando Megamind los atacó, y su conciencia colectiva se retorció bajo el ataque. Sin embargo, a pesar del abrumador daño mental, se negaron a caer. Sus mentes estaban maltrechas, pero no rotas. Todavía podían luchar y, lo que era peor, ya estaban comenzando a sanar. El dominio del monarca. Ashburn se desvinculó de su sombra y le permitió fusionarse con la realidad que Warper había creado, formando un mundo de oscuridad absoluta. El campo de batalla se transformó. No era más que un abismo infinito bajo su control absoluto. Copias infinitas de ti mismo, no, todos morirán de la misma manera. La voz de Ashburn resonó en el vacío mientras su dominio se expandía, absorbiendo a todas las criaturas invocadas por Gore y convirtiéndolas en combustible para su poder. Cerró los ojos, sintiendo la oleada de fuerza que lo recorría, su control sobre la oscuridad alcanzando alturas sin precedentes. Rugido. Los innumerables Gors estallaron en furia, su ira sacudió la estructura misma de la realidad. Con la boca abierta, desataron rayos de oscuridad pura, cada uno con una energía destructiva lo suficientemente fuerte como para borrar la eternidad, todos convergiendo hacia Ashburn. Megamind no solo atacó tu mente para hacerte daño, se aseguró de que tú también me atacarás. Ashburn sonrió, su arma en constante cambio se transformó en un escudo masivo en su palma. Las pupilas de Gore se encogieron al darse cuenta. Jeje. Con un movimiento de su escudo, Ashburn enfrentó el interminable bombardeo de rayos que convergían hacia él. Contraataque del Monarca Supremo. Una oleada de poder explotó desde él, y en un instante, cada ataque fue reflejado, el doble de fuerte que antes.
Auge. La fuerza destrozó la realidad de Warper y envió ondas a través de la existencia. El impacto no se detuvo allí, se extendió mucho más allá, impactando contra la eternidad misma, provocando un grito de dolor de la encarnación del multiverso. Ashburn echó un vistazo a Eternity, pero no tuvo tiempo de preocuparse por su dolor. Estaba exhausto. Supreme Monarch's Counter era una técnica inigualable, con una tasa de éxito del 100%, pero a costa de drenar el 99% de sus HP y MP. Vamos, dijo Ashburn, con la intención de regresar al multiverso y prepararse para Knull. Pero justo cuando estaba a punto de moverse, desapareció, esquivando justo a tiempo una lanza oscura que pasó silbando por donde había estado su cuello hacía un momento. Un rugido ensordecedor resonó en el vacío. Gore había regresado, más fuerte que nunca. Sus dos identidades, que antes se habían multiplicado, se habían fusionado en una sola, llevando su poder a cotas inimaginables. Ya no era solo una amenaza, se había convertido en una fuerza de destrucción, un verdadero monstruo más allá de la razón. Eso tiene que ser trampa, murmuró Ashburn, observando la transformación de Gore con el ceño fruncido. La idea de formar clones, fusionarse con ellos para hacerse más fuertes y luego repetir el ciclo, era absurda. Si no había límite, ¿podría seguir acumulando poder sin fin? Gracias, Kitty dijo, reconociendo a su sombra más rápida, una fusión de 5 de los seres más veloces del universo, que acababa de alejarlo del golpe fatal a tiempo. Me he quedado sin ideas. Solo mata a este hijo de puta. Con esas palabras, las sombras que habían estado conteniéndose finalmente desataron todo su poder. N/A. Ashburn se niega a hacer todo lo posible porque le gusta conservar sus ases en la manga. Cuanto menos sepan sus enemigos, más oportunidades tendrá para un ataque sorpresa. El poder se apoderó de todo el ejército de Ashburn, y la fuerza combinada de cada sombra se apoderó de él. El maestro de la energía se acercó y absorbió el poder de Gore para alimentar el suyo. Uno por uno, los guerreros más fuertes de las fuerzas de Ashburn atacaron, y cada uno de ellos atacó con una fuerza abrumadora. Gore, a pesar de su monstruosa evolución, ahora se enfrentaba a toda la furia del monarca de las sombras. La batalla sacudió el exterior y obligó a Eternity a retirarse del campo de batalla para evitar quedar atrapado en el caos. Gore se vio rápidamente abrumado, superado en número y dominado por un ejército que no solo se mantenía firme, sino que se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. ¿Cuántas sombras tenían la capacidad de absorber energía? Demasiadas para que Gore pudiera controlarlas. Si bien una sola sombra podría no haber sido capaz de contener la magnitud del poder de Gore, lo distribuyeron entre el resto, asegurando que el ejército en su conjunto continuara evolucionando en medio de la batalla. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Power, la fusión de Rogue y Ope, sintió que estaba superando sus limitaciones anteriores. En el pasado, sus habilidades habían estado limitadas por dos condiciones: copiar los poderes de los mutantes y absorber físicamente los poderes de los no mutantes. Pero ahora, esas restricciones se habían hecho añicos. Podía copiar cualquier poder que estuviera a su alcance, visible o invisible, mutante o no. Incluso la aterradora fuerza de Gore no estaba fuera de su alcance. Sin embargo, necesitaba tiempo, ya que el poder de Gore era demasiado para que pudiera copiarlo todo al instante. Warper estaba empezando a entender cómo deformar su propia realidad y, al hacerlo, se dio cuenta de algo profundo. Estar fuera de la realidad no lo limitaba, lo liberaba. Sin las restricciones de una existencia establecida, podía remodelarse a voluntad. Era como tener una pantalla de estadísticas infinita donde podía modificar sus habilidades, otorgarse nuevos poderes y evolucionar sin límites. Mientras tanto, Ashburn vio cómo sus sombras se hacían cada vez más fuertes con cada enfrentamiento, y sus habilidades se agudizaban y adaptaban a medida que avanzaba la batalla. Cuanto más luchaban, más refinados e imparables se volvían. ¿Estás haciendo algún progreso, Allsig?, preguntó Ashburn, mirando hacia Allsig que estaba a su lado, observando el campo de batalla. Sí, parece que mi vista está evolucionando. Creo que pronto podré verlo todo, y más allá del multiverso, más allá del exterior, dijo Allsig, sus ojos, que parecían abarcar todo el espacio exterior, fijos en la batalla que se desarrollaba ante ellos. Capítulo 35. Bien, es bueno ver que todos pueden seguir haciéndose más fuertes, dijo Ashburn con calma, viendo cómo Gore era abrumado lentamente. Gore luchaba en muchos frentes. Luchaba contra el ejército de Ashburn en el mundo físico y, al mismo tiempo, luchaba contra el implacable asalto de Mega Mind a su mente. La guerra mental fue la clave de su victoria, ya que obligó a Gore a dividir su atención y le impidió luchar con todas sus fuerzas. Sin embargo, a pesar de estar a la defensiva, Gore se estaba adaptando y volviéndose cada vez más fuerte con cada momento que pasaba. He notado algo, mi señor, la estructura genética de Gore contiene el código genético de todas las formas de vida del multiverso. No se integró completamente con su cuerpo, por eso tiene esa forma monstruosa, observó el Sith. Ya me lo imaginaba. ¿A qué te refieres?, preguntó Ashburn con indiferencia, con la mirada todavía fija en la batalla.
Simple, nos centraremos en su genética en lugar de en su cuerpo. Su estructura genética es su mayor debilidad. De hecho, existe la posibilidad de que evolucione para corregir esos defectos. Si empezamos a manipular su genética, ni siquiera tendremos que matarlo. Su propio poder hará el trabajo por nosotros, explicó el Sig, lo que hizo que Ashworm suspirara. No había pensado en una solución tan sencilla. Todos lo escucharon. Vio, toma la iniciativa. Ordenó Ashworm y, en un instante, el manipulador biológico más avanzado de su ejército de sombras se lanzó hacia adelante. Vio era una fusión de seres como Elixir, Tarn, Armando Muñoz y los celestiales más capaces en biología. Si alguien podía derribar a Gore en su núcleo más profundo, era él. Si te preguntas cómo Armando se convirtió en zombie, la respuesta es sencilla. No lo transformaron, sino que se transformó a sí mismo. Armando era poderoso, capaz de adaptarse a casi cualquier cosa que pudiera hacerle daño. Pero su poder tenía límites. Por ejemplo, cuando se enfrentó a Hulk, el destructor de mundos, no se adaptó para luchar contra Hulk. En cambio, su habilidad lo teletransportó lejos, reconociendo que la fuerza absoluta de Hulk estaba más allá de su capacidad para contrarrestarlo. El virus zombie, al ser algo mucho más allá de su adaptabilidad natural, desencadenó una respuesta inusual. En lugar de resistir la infección, su poder se adaptó transformándolo en un zombie, esencialmente convirtiéndolo en un zombie capaz de controlarse para evitar ser consumido por el virus externo. En cuanto a cómo lo mató Ashworm, bueno, no lo hizo él, lo hizo Odin. Mientras Armando se teletransportaba por el universo, evitando desesperadamente a Ashworm, Olsig se dio cuenta. Odin no perdió el tiempo y lo derribó de un solo golpe. De todos modos, Bio era una de las sombras más formidables de Ashworm. Con un simple pensamiento, podía hacer evolucionar o involucionar a cualquier ser que estuviera a su alcance, a escala multiversal. Ahora, Bio se dirigió hacia Gore, con todas las sombras trabajando para despejar el camino. Gore era demasiado poderoso para que Bio pudiera manipular su a distancia. Era necesario el contacto físico. La batalla se intensificó a medida que luchaban para acercar a Bio lo suficiente para tocar a Gore. Susan creó una barrera que protegió a Bio mientras avanzaba. Warper manipuló su propia realidad y se concedió temporalmente la fuerza para enfrentarse a Gore, al menos hasta que su cuerpo comenzó a tensarse bajo el inmenso poder. Mientras tanto, criaturas de todo tipo, conejos, hormigas y un sinfín de criaturas más, se arrastraron sobre Gore, drenando su energía. Ashworm les había otorgado la capacidad de absorber sombras, convirtiendo incluso a los seres más pequeños en armas contra su enemigo. Gore ya estaba luchando, pero con su enfoque dividido mientras intentaba mantener a raya de Bio, quedó expuesto. Power aprovechó la oportunidad. Ejerciendo todas las habilidades imaginables, canalizó toda su fuerza en su puño y lo clavó en el monstruoso mentón de Gore con una fuerza que destrozó la realidad. Invocó el poder de la fuerza del Fénix. Declaró el mago, dando un paso adelante mientras comenzaba su cántico. Con su inmenso poder, había pocos lugares de los que pudiera sacar fuerza adicional. Pero la respuesta era simple. Podía invocar a seres de dimensiones superiores. Mucho más allá del exterior, más allá de la costa lejana, se encontraba la habitación blanca incandescente, el verdadero dominio de la fuerza Fénix. No el simple avatar que se había fusionado con Megamente, sino su forma más pura, el fuego cósmico que dio forma a la existencia misma. Invoco tu poder. Baña a mi enemigo en las llamas que forjaron la creación. La voz del mago resonó mientras un colosal círculo mágico se formaba sobre Gore. De él, cayó una tormenta de fuego divino, cada brasa llevaba el peso del poder del Fénix, descendiendo sobre Gore como la ira del cosmos mismo. ¿Qué? ¿Pensabas que Gore era poderoso solo porque la propia eternidad tuvo que huir de su enfrentamiento? Eso no era nada. La verdadera forma de la fuerza Fénix se alzaba infinitamente por encima de todos en este campo de batalla, más allá de la comprensión. El mago ya era una fuerza a tener en cuenta, su poder era tan inmenso que podía extraer fuerza de sí mismo. Pero en esta batalla, buscó más. Miró más allá de la eternidad misma, buscando en las profundidades de la existencia una fuente mayor de poder. Y la encontró. La verdadera forma de la fuerza Fénix había respondido a su llamado. No cualquiera podía lograr semejante hazaña. Para llegar tan lejos, para canalizar un poder tan vasto, se requería un dominio abrumador de la magia, una comprensión del cosmos mismo. El hechizo que había urdido el mago era más que un simple conjuro. Era un testimonio de su poder. Y ahora, la oscuridad ardía mientras las llamas de la creación descendían sobre Gore. Los rugidos de dolor de Gore resonaron en el vacío mientras las llamas lo consumían, quemando su esencia y dejando todo lo demás intacto. Intentó moverse, contraatacar, pero entonces, sintió una mano. Su mirada se dirigió hacia abajo y allí, sujetándolo, estaba Bio. Al instante, el caos estalló en el cuerpo de Gore. Sus genes, ya inestables, se volvieron contra él y entraron en una espiral de frenesí autodestructivo. Sus células, incapaces de coexistir, se desgarraron entre sí y lucharon en su interior.
Una agonía como nunca antes había conocido desgarró su cuerpo, agravada por las implacables llamas de la fuerza Fénix. Esta batalla ha terminado, dijo Ashburn simplemente, volviéndose hacia Eternity. Detrás de él, el cuerpo de Gore se retorció y convulsionó, deformándose hasta quedar irreconocible antes de que finalmente, ¡boom! Él explotó. Capítulo 36. Capítulo adicional para las 500 piedras de poder. ¿Quieres más capítulos? Alimenta mi codicia, tráeme dinero en efectivo. Itachi 1010 autor. Menciono esto porque tengo una vida. No puedo hacer 2 capítulos por día, todos los días. Motívame lo suficiente y hasta puedo dejar de escribir 5 capítulos. No digo que dejaré la novela, pero no esperes una actualización diaria. Esta batalla ha terminado, dijo Ashburn simplemente, volviéndose hacia Eternity. Detrás de él, el cuerpo de Gore se retorció y convulsionó, deformándose hasta quedar irreconocible antes de que finalmente, ¡boom! Él explotó. Sin embargo, mientras sus restos se dispersaban por el campo de batalla, algo sobrenatural sucedió. Los fragmentos destrozados de Gore no se desvanecieron. En cambio, comenzaron a moverse, retorciéndose en el espacio, atraídos por una fuerza invisible. Y luego, se reformaron. Ashburn se giró y observó cómo los restos de Gore se transformaban en algo completamente nuevo. Poco a poco, apareció un hombre de pelo blanco, vestido con una armadura tan oscura como el vacío mismo, que absorbía toda la luz que lo rodeaba. Un emblema carmesí parecido a un dragón descansaba sobre su pecho, un contraste ominoso contra el metal negro como la brea. Entonces, ¿quieres desafiar mi autoridad? La voz del hombre era profunda y resonaba con un peso innegable. Los ojos de Ashburn se entrecerraron en estado de shock por un breve momento, pero cuando se dio cuenta, su expresión cambió a algo más sereno. Usaste el cuerpo de Gore como un recipiente para manifestarte fuera del vacío primordial, lo que significa que no eres solo Knull de dentro de la eternidad, sino el verdadero Knull. Ashburn exhaló con irritación. Por supuesto. Este no era el Knull de los cómics ni siquiera de aquella película de Venom. Esto era peor. Esta era la verdadera forma de Knull, no su avatar dentro de la eternidad. Era seguro asumir que Knull poseía todos los poderes del multiverso, dado que ahora poseía el código genético de todas las formas de vida. A diferencia de Gore, no era un berserker sin mente. Era controlado, calculador y mucho más poderoso. Ashburn exhaló, preparándose ya para lo peor. No solo estaba luchando contra Knull, se enfrentaba a una versión superior, una que superaba incluso las iteraciones de los cómics. Aún así, este no era el verdadero cuerpo de Knull, solo un recipiente. Eso significaba que todavía había una posibilidad, por mínima que fuera, de ganar. Knull extendió su mano e invocó la espada All Black, solo que esta no era la versión más débil que se había fusionado con Gore, ni la que se vio en el Q. Esta era la espada original, forjada en el vacío primordial, imbuida con la esencia de Oblivion. Con un solo gesto, sin esfuerzo, el campo de batalla cambió. Las sombras más débiles de Ashburn, su carne de cañón, simplemente dejaron de existir. Los conejos, las hormigas, la infinidad de criaturas más pequeñas que tenía, desaparecieron en un instante. Las sombras más fuertes permanecieron, pero apenas se mantenían unidas, dañadas y al borde de desaparecer. Débil, dijo Knull, con una voz que transmitía una inquietante determinación. Por un breve instante, el corazón de Ashburn dio un vuelco, pero al instante siguiente, sus ojos se volvieron fríos. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante y apareció directamente ante Knull mientras convocaba a todas las sombras que le quedaban a su propia oscuridad. Contraataque de venganza suprema. Rugió Ashburn, enfrentándose de frente a la espada descendente de Knull. La sangre brotó de la nariz de Ashburn, y le brotó de las orejas y la boca. Sus ojos ardían de un rojo carmesí, inyectados en sangre por la tensión insoportable. Se había esforzado más allá de sus límites, más allá de lo que su cuerpo debería haber sido capaz de soportar, para que este ataque pudiera acertar. Auge. El exterior tembló. Todo se sacudió. El impacto provocó ondas devastadoras que recorrieron toda la costa lejana y deformaron el tejido mismo de la existencia. Fue tan catastrófico que alguien tuvo que intervenir. Un gigante dorado apareció, de pie entre la eternidad y la devastación. Su forma irradiaba una presencia abrumadora, su cuerpo enorme brillaba con energía cósmica. Su pecho latía con una luz azul brillante, y su cabeza flotaba sobre sus hombros, desapegada pero controlada. 3 cabezas adornaban su forma, aunque 2 estaban ocultas bajo un velo, dejando solo la cabeza que miraba hacia adelante completamente visible. La cabeza más a la izquierda, parcialmente descubierta, revelaba solo su barbilla. El gigante dorado flotó hacia Ashburn, agarrando el martillo del juicio en su mano colosal. Ashburn, suspendido en el vacío, apenas capaz de moverse, observó cómo sus sombras se convocaban instintivamente para protegerlo. Sí, Ashburn había derrotado a Knull de un solo golpe, pero el coste fue asombroso. Contraataque de venganza suprema. Una técnica que Ashburn había creado él mismo, era una habilidad devastadora.
Tomaba el daño combinado que él y sus sombras habían sufrido y lo reflejaba hacia el enemigo, amplificado 10 veces. Sin embargo, había un efecto mucho más peligroso. Si los HP de Ashburn caían por debajo del 5% mientras usaba la técnica, intercambiaría HP a la fuerza con el objetivo. Al hacerlo, robaría el 95% de los HP del enemigo, dejándolo con solo el 5% restante. Pero esta técnica no era solo fuerza bruta, era daño unidireccional. Atacaba física, espiritual, mental e incluso conceptualmente, un asalto total a cada aspecto de la existencia misma. Desventajas. La técnica solo se podía activar si Ashburn tocaba físicamente al objetivo. Si los HP del enemigo superaban ampliamente los de Ashburn, absorber el 95% de ellos podría abrumarlo y potencialmente matarlo. El enemigo, aunque debilitado al 5% de HP, todavía era libre de actuar. Y si era lo suficientemente fuerte, ese 5% restante podría ser demasiado para manejar. Knull no solo había dañado a Ashburn, había matado sus sombras. A diferencia de las derrotas normales donde sus soldados podían ser convocados nuevamente, las sombras que Knull borró desaparecieron para siempre. Ashburn ya tenía un 1% de HP antes de activar la técnica, se había asegurado de que su HP se mantuviera en 1%. Esto significó que el HP de Knull también cayó al 1% antes de que sufriera toda la fuerza del daño acumulado, daño de miles de millones de sombras. Así que sí, Knull fue eliminado de un solo golpe. Pero Ashburn quedó completamente agotado, incapaz de moverse, con su cuerpo congelado por la tensión inimaginable. Y ahora, no podía hacer nada más que observar cómo el tribunal viviente se encontraba frente a él. El ceño fruncido de Ashburn se profundizó mientras miraba fijamente al juez cósmico. El gigante dorado flotaba sobre él, su rostro lleno de furia inquebrantable, su enorme forma lanzaba un juicio ineludible sobre el campo de batalla. Te he permitido actuar sin control durante demasiado tiempo, declaró el tribunal, con su voz retumbante que sacudió la estructura misma de la existencia. El martillo del juicio se elevó hacia el cielo, crepitando con un poder insondable, uno que no solo castigaba sino que podía borrar a los seres de la existencia por completo, y luego, cayó, apuntando directamente a Ashburn. Las sombras avanzaron en masa y formaron una barrera impenetrable alrededor de Ashburn. Pero no eran nada ante la autoridad del tribunal viviente. Fueron aplastadas al instante. El martillo del juicio golpeó a Ashburn de lleno, enviándolo a través del vacío, sin embargo, no hubo daños. Siguió un silencio atónito. ¿Qué? Dijo el tribunal viviente en estado de shock. Capítulo 37. El martillo del juicio golpeó a Ashburn de lleno, enviándolo a través del vacío, sin embargo, no hubo daños. Siguió un silencio atónito. ¿Qué? La voz del tribunal viviente tembló con incredulidad, sus ojos se entrecerraron mientras miraba el martillo que sostenía en sus manos, y entonces, lo golpeó. Sus sentidos cósmicos se expandieron, analizando la batalla, rastreando cada acción que Ashburn había tomado. No había hecho nada malo. O más bien, se le había permitido hacer todo lo que hizo. El equilibrio de la existencia se había visto realmente alterado, pero la mayor parte de la destrucción había sido en defensa propia. El tribunal no podía juzgar a un ser que simplemente había luchado por sobrevivir. Un largo silencio se prolongó entre ellos mientras el tribunal deliberaba. Aún podía actuar. Podía tirar el martillo a un lado y borrar a Ashburn con pura fuerza. Pero mientras agarraba el martillo, considerando ese mismo pensamiento, y descubrió que no podía. Soltó un profundo suspiro. Se dio la vuelta, preparándose para partir, pero justo cuando lo hizo, sus sentidos se encendieron y percibió algo. Se abrió una puerta hacia la costa lejana, una grieta en la existencia misma, y desde sus profundidades, una fuerza se disparó hacia adelante, apuntando directamente a Ashburn. El tribunal viviente observó, con expresión ilegible, contemplando sin intervenir. Por un breve momento, consideró ignorarlo, dejar que el destino siguiera su curso. Pero al final, tomó su decisión. Auge. El martillo del juicio se estrelló contra el enemigo y chocó contra él. No te atrevas. Rugió el tribunal viviente, sus tres voces se fusionaron en una, su aura dorada se encendió mientras chocaba con Oblivion. Pero esta vez algo era diferente. En el pasado, el tribunal había vencido a Oblivion, devolviéndolo al vacío al que pertenecía. Esta vez, Oblivion no huyó. El poder del vacío se apoderó de todo y presionó al tribunal con una intensidad nunca vista hasta entonces. El tribunal se tambaleó y apretó el martillo con más fuerza. Por primera vez en eones, se vio obligado a retroceder. Su ira estalló. ¿Te atreves? Los tres líderes del tribunal viviente hablaron a la vez. La tela que había cubierto durante mucho tiempo los dos rostros ocultos se rasgó de repente, revelando sus verdaderas formas, y con ellos, un poder diferente a todo lo que el multiverso había sentido antes. En nombre del único sobre todo, revoco tu derecho a poner un pie más allá de la orilla lejana.
Rugió el tribunal viviente, sus 3 rostros brillando con autoridad celestial mientras la existencia misma se doblegaba a su decreto. Auge. Una fuerza sin igual surgió, alterando las leyes de la realidad, atando a Oblivion y arrojándolo de vuelta a la costa lejana, un reino del que nunca debería haber salido. Pero entonces, Oblivion ignoró las leyes. Grieta. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. La realidad se fracturó cuando el vacío primordial se impuso a sí mismo y volvió a existir. La orden del tribunal, una ley absoluta sobre la que se sustentaba el multiverso, se hizo añicos como si no fuera nada. Y en medio de todo eso, Ashburn huyó. A estas alturas, ya podía moverse de nuevo y huía lo más rápido posible, sin querer tener nada que ver con una batalla de esa magnitud. Esto estaba más allá de sus posibilidades. Tú. La ira del tribunal viviente estalló. Una energía dorada surgió mientras dirigía su furia hacia Oblivion. ¿Cómo se atrevía? ¿Quién era él? Él era la ley. La fuerza absoluta del equilibrio. El juez cósmico de la existencia. Y sin embargo, Oblivion era su contraparte. Su igual. Durante demasiado tiempo, Oblivion nunca había contraatacado con toda su fuerza. Durante demasiado tiempo, se había dejado empujar con facilidad. ¿Y la razón? Nunca había considerado que el momento fuera adecuado para que llegara el fin. Comenzó una batalla que sacudió la existencia misma, ya que Oblivion se negó a ceder, su voluntad era absoluta. Quería a Ashburn muerto a toda costa. El tribunal viviente, la encarnación de la ley de la existencia, no permitiría tal alteración, ya que nadie podía desafiar el equilibrio que él defendía. Su choque envió ondas de choque que recorrieron toda la realidad, sacudiendo los cimientos mismos de la creación mientras fuerzas más allá de la comprensión colisionaban en una guerra total de magnitud cósmica. A pesar de sus mejores esfuerzos por no involucrarse, Ashburn pronto se vio atrapado en el caos. El campo de batalla estaba más allá de los límites del espacio y el tiempo, extendiéndose a través de la creación. Entonces, sucedió. Un profundo y resonante crack resonó en el omniverso a medida que las fracturas se extendían por el tejido de la existencia. No eran meras perturbaciones en el espacio o el tiempo, sino algo mucho peor, algo que no debería haber sido posible. El omniverso en sí, el concepto más elevado de todo lo que existía, había comenzado a resquebrajarse. Dato curioso. Se considera que la eternidad es un omniverso en lugar de un multiverso. Por lo tanto, en el cómic, cuando Odin transforma el tejido del multiverso, eso no fue una hazaña de nivel multiversal. Y antes de que Ashburn pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera considerar escapar, una de esas grietas se expandió y lo tragó por completo. El tribunal viviente, a pesar de notarlo, no hizo nada. Su deber era con el equilibrio, no con los individuos, y no desperdiciaría su poder protegiendo a alguien. Su mirada dorada permaneció fija en el abismo, impasible, indiferente al destino de Ashburn. Pero entonces, un repentino estallido de llamas doradas estalló en el vacío, inundando la oscuridad con un resplandor divino. La verdadera forma de la fuerza Fénix había llegado. A diferencia de sus muchas manifestaciones menores, este era el Fénix en su estado más puro y absoluto, y se movía con un propósito, extendiéndose con una oleada de poder incomparable, buscando alejar a Ashburn de lo desconocido. Sin embargo, a pesar de su inmensurable poder era demasiado tarde. Por alguna razón desconocida, la grieta en la realidad desapareció. No solo la que se había llevado a Ashburn, sino todas. En cada plano de existencia, cada dimensión, cada realidad, las fracturas que habían amenazado con desmantelar la creación fueron borradas en un instante, como si nunca hubieran existido. Oblivion, el tribunal viviente y la fuerza Fénix se congelaron en su lugar, su lucha titánica fue olvidada mientras una inquietante comprensión se apoderaba de ellos. Sus ojos no se volvieron hacia el multiverso, ni hacia el exterior, ni siquiera hacia la orilla lejana donde se alzaba el vacío primordial, sino más allá. Mucho más allá. La casa de las ideas. N/A. Odié el hecho de que el tribunal viviente fuera derrotado tan fácilmente por los 3 Beyonder. TLT tendría 3 formas principalmente por su nombre, que es el corazón de la creación. Otra cosa que está vinculada a este nombre es la habitación blanca caliente, también conocida como el corazón de la creación, que existe más allá de todo. Los dos estarían vinculados, así como el tribunal viviente y la verdadera forma de la fuerza Fénix. Capítulo 38. En el cielo, una grieta en la realidad se abrió y deformó el tejido mismo de la existencia. Desde el interior de la grieta, una figura humana gravemente dañada se desplomó hacia la ciudad a una velocidad vertiginosa. La figura se estrelló contra un parque con un impacto que hizo temblar la tierra, arrasando la zona al entrar en contacto y enviando a los civiles cercanos a toda velocidad por los aires. Antes de que pudieran tocar el suelo, una mancha roja y azul atravesó la escena.
Moviéndose más rápido de lo que la vista podía seguir, la figura atrapó a cada persona en el aire, colocándolas a salvo y lejos del peligro antes de detenerse. Su capa roja ondeaba detrás de él mientras flotaba en el aire, un joven imponente con una presencia que irradiaba fuerza y autoridad. Sus ojos brillaban débilmente, atravesando la espesa nube de polvo que se había levantado desde el choque. Más allá de la neblina, su mirada se fijó en el humano inconsciente que yacía en el centro del cráter, inmóvil y maltrecho. Sorprendido, desapareció en un instante, aparentemente teletransportándose al lado del joven inconsciente, que yacía completamente desnudo después del choque. Sin perder tiempo, lo recogió y desapareció nuevamente, no hacia un hospital, sino hacia un teletransportador estacionado cerca. Un destello de luz los envolvió y al momento siguiente reaparecieron en la inmensidad del espacio, dentro de una enorme torre de vigilancia que flotaba sobre la Tierra. Docenas, no, cientos de héroes se reunieron en los pasillos, con sus ojos fijos en la figura inconsciente en sus brazos. Los susurros llenaron el aire, la curiosidad y la preocupación eran evidentes en sus rostros, pero él no se detuvo a explicar. Se movió rápidamente, dirigiéndose directamente a la enfermería, donde aguardaba la tecnología más avanzada de todo el universo, herramientas capaces de salvar incluso a aquellos que estaban al borde de la muerte. Es extraño, simplemente se cayó de una grieta en el espacio, dijo Kyborg, proyectando un holograma del incidente desde la palma de su mano. Las imágenes mostraban a un joven cayendo en picado desde la grieta en la realidad antes de estrellarse en el parque. Eso no fue solo una grieta en el espacio, fue un desgarro en la realidad, afirmó una voz profunda. Un hombre vestido de negro salió de entre las sombras y su presencia sorprendió a los héroes allí reunidos. A pesar de su gran número, ninguno había percibido su llegada. ¿Qué quieres decir?, preguntó un hombre rubio vestido con un uniforme verde ajustado, frunciendo el ceño en señal de confusión mientras se giraba hacia el recién llegado. Su genética, los elementos básicos de su existencia, son completamente diferentes a todo lo que existe en nuestro universo o incluso en el resto del multiverso conocido, dijo el hombre de negro, con la mirada fija en la figura inconsciente. El rostro del extraño estaba muy desfigurado, con las marcas de lo que lo había desgarrado durante su viaje. A juzgar por el daño, parecía como si hubiera pasado por una tormenta cósmica. Y su poder es inmenso, continuó. Yo diría que hasta Superman tendría problemas para enfrentarlo en su mejor momento. Así que tengan cuidado con él. Dicho esto, arrancó un mechón suelto de cabello y un fragmento de piel del hombre inconsciente antes de girar sobre sus talones y desaparecer entre las sombras, dejando a los héroes reunidos para procesar sus palabras. No sería prudente ignorar las palabras de Batman, dijo seriamente una mujer vestida con lo que parecía ser ropa de stripper. Un lazo dorado colgaba a su lado y su sola presencia exigía respeto. Los héroes reunidos intercambiaron miradas antes de asentir en señal de acuerdo. Sin dudarlo, el joven desfigurado fue trasladado con cuidado a una habitación más segura y reforzada, asegurándose de que, en caso de que despertara con intenciones hostiles, estarían preparados. Qué raro, no puedo ver, murmuró Ashburn, y su voz resonó en el vacío infinito. Debería poder ver en la oscuridad absoluta, pero lo único que vio fue oscuridad. Dio un paso cauteloso hacia adelante, luego otro, sin sentir nada debajo de él, pero de algún modo siguió avanzando. La oscuridad se extendía en todas direcciones, espesa y absoluta, sin ofrecer ninguna sensación de dirección o espacio. No estaba seguro de cuánto tiempo había vagado, si minutos, horas o incluso días. El tiempo parecía no tener sentido allí. Justo cuando la frustración comenzaba a carcomerlo, un débil resplandor apareció en la distancia. Un destello de esperanza surgió en él y, sin dudarlo, corrió hacia él. Cuanto más se acercaba, más se diluía la oscuridad, dando paso a una suave luz dorada. De repente, su pie tocó algo sólido. Una sensación extraña pero familiar se extendió por debajo de él y, cuando miró hacia abajo, se quedó sin aliento. Una nube. Su cuerpo se tensó y la comprensión lo golpeó como una ola que se estrellaba contra él. Ya había estado allí antes. Una risa cálida y divertida resonó en el cielo. No esperabas volver a verme tan pronto, ¿verdad? Ashburn se giró hacia la voz, sabiendo ya a quién pertenecía. Con un profundo suspiro, sus hombros se desplomaron. Bueno, ¿qué podría hacer contra Oblivion? Honestamente, todo esto de infinitamente superior se está volviendo molesto. Esa tormenta a la que me enfrenté entre palabras era demasiado poderosa. Incluso con la tormenta madre tratando de absorberla, terminé muriendo de todos modos, suspiró Ashburn, frotándose la sien antes de sentarse frente al anciano. Jaja, de hecho. Es difícil de entender, se rió el anciano. Pero para que sea más fácil, piénsalo así. Hay una cantidad infinita de números decimales entre 0 y 1, 1 y 2, no todos los infinitos son iguales. El infinito está en todas partes, o eres demasiado fuerte para notarlo, o demasiado débil para notarlo, por cierto, no estás muerto. Ashburn frunció el ceño ligeramente, mientras procesaba las palabras, pero entonces algo más le llamó la atención.
Espera, ¿acabas de decir que no estoy muerto? Preguntó con confusión en el rostro. Ashworth no estaba confundido con la parte de los números decimales. Eso tenía sentido. El infinito existía en todas partes. No era un concepto abstracto, sino una parte fundamental de la realidad. La cuestión no era comprender el infinito, sino lidiar con sus implicaciones. Cuando alguien tenía el poder suficiente para destruir un universo, era fácil suponer que ser 500 millones de veces más fuerte le permitiría destruir un multiverso entero. Pero no, eso fue suficiente para destruir 500 millones de universos, no las infinitas capas que se encuentran más allá de ellos. Así que la verdadera pregunta era, ¿qué tan fuerte necesitaba ser Ashworth para que incluso sus sombras más débiles alcanzaran alturas capaces de destruir un universo? ¿Cómo se podía multiplicar por 10 y alcanzar el infinito? La respuesta era simple, no se podía. No importaba cuánto dominio adquiriera sobre su poder o cuánto más fuerte se volviera, los multiplicadores que recibieran las sombras de su conejo nunca serían suficientes para impulsarlas al reino del verdadero infinito o a los infinitos mayores que se encontraban más allá. ¿No estoy muerto?, preguntó Ashworth nuevamente, todavía en estado de shock. Estaba seguro de que había muerto, pero para su sorpresa, no fue así. Jaja, no, ahora mismo, estás en un estado de semi-muerte. Cuando puedas tocar la muerte, cuando realmente comprendas su complejidad, podrás despertar, y como beneficio adicional, obtendrás un aumento masivo en tu poder. Incluso ayuda llevándote a un lugar donde la muerte es mucho más fuerte, dijo el anciano con una sonrisa cómplice. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ashworth, frunciendo el ceño confundido. Pero el anciano simplemente sonrió y se negó a responder. ¿Puedo al menos saber por qué querías que fuera un monarca de las sombras? Al ver todo el poder que tengo a mi disposición, no puedo evitar pensar que tu decisión tiene algo más que ver con la casualidad, dijo Ashworth, observando al anciano de cerca. Si no iba a responder la pregunta anterior, tal vez esta le sacaría algo. El anciano se quedó callado por un momento, con expresión indescifrable. Luego, con un pequeño suspiro, finalmente habló. Cuando llegue el momento, lo entenderás. Lo siento, muchacho, no estoy tratando de actuar de manera misteriosa ni nada por el estilo. Es solo que tienes libre albedrío y mis palabras podrían influir en tus decisiones. No quiero eso. Ashworth levantó una ceja ante esa respuesta, pero, tras pensarlo un momento, simplemente se encogió de hombros. Está bien. Debería ser fácil para ti comprender la muerte. Después de todo, ya has muerto una vez. Así que, buena suerte, dijo el anciano con una sonrisa. Antes de que Ashworth pudiera responder, se encontró nuevamente rodeado por la oscuridad, solo que esta vez no había nada debajo de él, nada sobre lo que apoyarse. Simplemente flotaba en el vacío, sin peso, sin dirección. Sin otra opción, cerró los ojos y dejó que su mente se remontara a su vida pasada. El momento antes de explotar, cuando la sensación de destrucción lo invadió. Luego, sus pensamientos vagaron hacia su enfrentamiento con la tormenta cósmica, la fuerza abrumadora que casi lo había borrado de la existencia. Flotó en ese vacío, los recuerdos se movían como olas. Pronto, su mente se dirigió al mundo de los zombies, las criaturas que lo habían rodeado durante tanto tiempo. Eran seres que deberían haber perecido, pero que permanecían animados, en un estado entre la vida y la muerte. Ese universo no tenía el concepto de la verdadera muerte y, sin embargo, en cierto modo, él había estado al borde de la muerte todo el tiempo sin darse cuenta. ¿Qué es esto? ¿Una especie de novela de cultivación? Ashworth se rió entre dientes, con una sonrisa burlona formándose en sus labios mientras abrazaba por completo el momento en que la muerte se apoderó de él por primera vez en su vida pasada. Ese instante fugaz en el que había atravesado la puerta de la muerte, sin estar vivo ni realmente muerto. Había muerto una vez antes, pero allí estaba de nuevo, de pie al borde del precipicio, mirando fijamente al abismo. Solo que esta vez, en lugar de resistirse, extendió la mano y atrapó la esencia misma de la muerte. Capítulo 39. No eres de aquí, resonó una voz encantadora que atrajo la atención de Ashworth. Su mirada se posó en una hermosa chica gótica que lo observaba con expresión curiosa. Por una fracción de segundo, su belleza lo tomó por sorpresa, pero rápidamente volvió a la realidad cuando se dio cuenta de quién era. ¿Muerte?, preguntó con voz cargada de incredulidad. Esta no era la muerte del universo Marvel. No, ella era diferente. Esta era la muerte del infinito, un ser que ni siquiera debería estar aquí. Como quieras, dijo con una sonrisa amistosa. Pareces ser de la casa de al lado. Ha pasado un tiempo desde la última vez que estuve allí. ¿Qué?, preguntó Ashworth, momentáneamente sin palabras. La muerte asintió. Pasé por la boda de Rick Jones y Marlo Chandler, pero eso no es importante. Lo que es impresionante es que de alguna manera atravesaste las barreras de nuestros dos mundos y solo sufriste heridas tan leves. El ojo de Ashworth tembló. ¿Lesiones leves? Estaba medio muerto, apenas se aferraba a la existencia. ¿Qué parte de eso era impresionante?
Qué raro, y murmuró, viendo cómo la forma de la muerte comenzaba a cambiar, retorciéndose y distorsionándose de maneras que hicieron que su mente se tambaleara. La muerte se detuvo y abrió mucho los ojos al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Ashburn no solo la estaba viendo, sino que estaba viendo a través de la forma que había elegido. La ilusión de una encantadora chica gótica se tambaleó y, por primera vez, su mente en evolución vislumbró su verdadera forma. La visión lo horrorizó. A pesar de todo su poder, a pesar de todo lo que había visto, nada podría haberlo preparado para esto. No era solo una personificación de la muerte. Era la muerte misma en su estado más puro e incomprensible. Era un concepto que había cobrado forma, una fuerza más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de todo lo que su mente mortal había sido capaz de comprender. La muerte que se encontraba frente a Ashburn no era la muerte débil que se encuentra en Marvel, la que simplemente gobernaba el proceso de morir de los vivos. No, el ser que se encontraba frente a él era el fin mismo. Ella había estado allí en el comienzo del universo DC y estaría allí en su último aliento. Cuando algo terminaba, ya fuera un pensamiento, una era, una relación, una vida o incluso algo tan pequeño como un momento fugaz, era por ella. Ella era el fin, la finalidad suprema, la fuerza que cerraba el libro de todas las cosas. Y ahora un ser así estaba ante él. Por primera vez en mucho tiempo, algo hizo temblar el alma de Ashburn. El peso de su existencia, el concepto de lo que ella era, amenazaba con aplastarlo con su presencia. Pero entonces, sus puños se apretaron. Reprimió ese miedo. ¿Por qué? Porque su potencial era ilimitado, tan ilimitado que un día, él gobernaría el fin mismo. Ese punto final, esa oscuridad, esa finalidad, ¿y no era ese su destino? ¿Por qué debería temer el fin, cuando un día él reinaría sobre él? ¿Qué es esto? La muerte dio un paso atrás, genuinamente sorprendida por la oscuridad que explotó en Ashburn. La fuerza del monarca de las sombras no solo se había vuelto más fuerte, no, más fuerte ya no era la palabra correcta. Mientras Ashburn observaba la muerte misma, comprendiendo incluso una fracción de sus secretos, ¿cómo podía permanecer estancado su dominio de su propio poder? Su propio ser evolucionó en ese momento. Ashburn se enderezó, sus ojos brillaron con una nueva comprensión. Soy Ashburn Blackheart, el futuro señor supremo del vacío primordial. Fue un placer conocerte. Con esas palabras, el mundo oscuro se hizo añicos. Un instante después, los ojos de Ashburn se abrieron de golpe, solo para encontrarse tendido en lo que parecía una habitación de hospital. Debido a eventos imprevistos, el anfitrión se encontró fuera del Marvel Omniverse y el sistema decidió permanecer con el anfitrión y actualmente está cargando energía para enviar al anfitrión de regreso a casa. El anfitrión ha sufrido heridas graves por luchar contra la tormenta final, se han suprimido todas las estadísticas y se está utilizando cada pizca de energía para mantener con vida al anfitrión. Recuperando toda su fuerza, el anfitrión ha comprendido la muerte de lo infinito y ha presenciado el final mismo, la fuerza monarca de las sombras del anfitrión ha evolucionado. Habiendo visto el nacimiento y el final de todos los conjuntos de infinito, las sombras ya no se medirán en multiplicadores de su fuerza anterior. En cambio, se bañarán en el poder del anfitrión para crecer, al igual que el anfitrión se bañará en su fuerza para evolucionar a su vez. Nota. Esto no significa que el anfitrión y todas las sombras serán iguales en poder. Más bien, coloca a ambos en el mismo nivel de infinito, aunque con muchas limitaciones. Sin embargo, como el anfitrión está actualmente fuera del universo Marvel, esta habilidad está bloqueada hasta nuevo aviso. Misión completada. Gore el dios carnicero. Objetivo. Matar al dios carnicero evolucionado dentro del tiempo dado. Recompensa. 3x 100% de posibilidades de extracción de sombras. Misión cumplida. Ha despertado. Objetivo. Sobrevivir o matar al dios arcano de la oscuridad. Recompensa. Depende del éxito. Misión completada. La voluntad del vacío. Objetivo. Sobrevivir al intento del vacío de devorarte. Recompensa. Depende del éxito. Recompensa por la misión ha despertado. Sombras inmortales. Sombras inmortales, ahora eres el núcleo de la existencia de todas tus sombras. Si alguna sombra muere o desaparece, volverá a ti, en una semana, estará completamente reformada y lista para la batalla una vez más. Recompensa por la misión la voluntad del vacío. Evolución hacia una raza monarca mutada. Raza. Monarca. Descripción. Como una de las dos razas creadas por el ser absoluto en el universo de Solo Leveling, los monarcas se encuentran entre los seres más fuertes que existen, superados solo por los dioses. Su fuerza se escala a un nivel universal, lo que los hace increíblemente poderosos. Sin embargo, esta raza no está exenta de defectos. Debido a su biología basada en el maná y a la falta de formas orgánicas, los monarcas no pueden cruzar libremente al mundo humano sin un recipiente humano adecuado, un rasgo que comparten con los gobernantes. Sin embargo, a diferencia de los gobernantes, los monarcas poseen completamente sus recipientes y roban sus cuerpos para su propio uso.
Si bien esta técnica permite a los monarcas ejercer todo su poder en el mundo humano, también significa que si su recipiente humano muere, el monarca también perece. Las monarcas son débiles en comparación con el mundo Marvel. Les costaría mucho destruir una sola dimensión, considerando la cantidad de dimensiones y realidades adicionales que contiene un solo universo, pensó Ashburn mientras revisaba la información que tenía ante sí. Su mirada se desplazó hacia el mar de mutaciones disponibles para la selección. Capítulo 40. Raza. Supermonarca. Descripción. Un monarca que ha evolucionado más allá de sus límites, ascendiendo a un estado en el que puede suprimir a los dioses y poseer niveles de poder universales. Los supermonarcas nacen con una amplia gama de habilidades innatas, incluido el poder de creación y destrucción, el dominio sobre todas las habilidades que poseen los monarcas menores y más. Sin embargo, esta evolución no está exenta de defectos. Debido a su abrumador poder, los supermonarcas existen en una dimensión muy alejada del mundo humano. Si estuvieran al lado de un humano normal, la pura fuerza de su existencia borraría al humano de la realidad, incluso si el supermonarca no tuviera intención de hacerlo. Para entrar al mundo humano, se necesita un recipiente poderoso. Sin embargo, incluso con un recipiente adecuado, sería imposible para el supermonarca liberar todo su poder, ya que el recipiente se incineraría bajo la presión de contener su verdadero poder. La lista de posibles mutaciones que Ashburn podía elegir era interminable. Las opciones iban desde Monarch King hasta Shadow Monarch, y muchas más, cada una con diferentes fortalezas y debilidades. Pero al final, Ashburn, naturalmente, se decantó por la mutación más fuerte disponible. Raza. Soberana. Descripción. Los soberanos son una evolución que va más allá de los monarcas e incluso de los dioses. Son una raza de seres de dimensiones superiores con un potencial de crecimiento ilimitado. A diferencia de los dioses, que pueden perecer en las condiciones adecuadas, los soberanos son verdaderamente inmortales. Simplemente matarlos no es suficiente para borrar su existencia. Mientras que los monarcas necesitan un vehículo para entrar en dimensiones inferiores, los soberanos existen entre los reinos físico y espiritual, lo que les permite cambiar libremente entre un estado corpóreo y etéreo con solo un pensamiento. Esto elimina las limitaciones de necesitar un vehículo y les otorga una autonomía inigualable en todas las dimensiones. Además, los soberanos poseen un dominio innato de su propio poder, con instintos tan agudos que pueden adaptarse de inmediato a toda su fuerza y controlarla. Esto garantiza que, a diferencia de los seres inferiores, su sola presencia no destruirá involuntariamente a quienes los rodean, lo que los convierte en los gobernantes definitivos de la existencia. Por supuesto, Ashburn eligió convertirse en soberano. La perspectiva de un crecimiento sin fin era simplemente demasiado tentadora como para ignorarla. Evolución de raza completa. Soberano. Nuevas habilidades adquiridas. La sombra inmortal. Tu existencia ahora está ligada a tus sombras. Mientras quede una sola sombra, no podrás morir, incluso si tu cuerpo físico queda reducido a cenizas. Esto también significa que ya no necesitarás comida, agua o aire para sobrevivir. Sin límites. Tu cuerpo no tiene límites. Cuanto más presión soporta, más rápido se adapta. Cuanta más energía retiene, más rápido evoluciona para manejar mayores niveles de potencia. Creación y destrucción. El poder de un soberano es absoluto. Con una mano, puedes crear casi cualquier cosa. Con la otra, puedes destruirla con la misma facilidad. Shadow Link. Un soberano está eternamente conectado a su ejército. Lo que pertenece a tus sombras te pertenece a ti, y lo que te pertenece a ti les pertenece a ellos. Por eso, todas las habilidades que posee tu ejército también son tuyas, esperando que las aproveches al máximo. Instintos de sombra. Un soberano no lucha por dominar su propio poder. Las sombras se doblegan a tu voluntad, esperando tus órdenes. Incluso sin una orden, actuarán para cumplir tus deseos, porque tú eres su gobernante absoluto. Bien, pensó Ashburn mientras repasaba sus nuevas habilidades, sintiendo la oleada de poder que lo recorría. Su dominio sobre Shadow Monarch's Force finalmente había alcanzado su punto máximo, o al menos, el nivel más alto que su cuerpo podía soportar actualmente. Esa parte lo molestaba. Había asumido que al dominar su poder, instantáneamente sería capaz de cubrir todo el universo en oscuridad. Pero la realidad demostró lo contrario. Su mente y su cuerpo simplemente no estaban preparados para soportar ese nivel de poder absoluto. La carga lo aplastaría si se esforzara demasiado, pero su cuerpo y su mente se adaptarían para poder usar ese poder. Y luego estaba la oscuridad misma, una fuerza con voluntad propia. Hasta que Ashburn la conquistara por completo y la sometiera a sus órdenes, siempre habría límites a lo que podría lograr. Incluso sin invocar la fuerza del monarca de las sombras, Ashburn ya era físicamente más fuerte que Thor. En términos de poder bruto, podía aplastar a Thor sin esfuerzo, siendo Odín el único que podía ofrecerle un verdadero desafío. Pero con Shadow Monarch's Force, Ashburn se atrevió a decir que podría haber enfrentado a Gore antes de que se fusionara con sus clones y luchara contra él hasta detenerlo.
Eso por sí solo era aterrador, pero lo que era aún más impresionante era cuánto habían crecido sus sombras junto con él. Justo cuando se deleitaba con esta revelación, una voz repentina resonó en su mente. Deberías bajar tu encanto. Los humanos normales no pueden soportarlo, se derretirían. Las palabras tomaron a Ashburn por sorpresa y sus ojos se abrieron ligeramente. Solo entonces notó el fino velo de llamas que rodeaba su cuerpo y ocultaba su apariencia a los demás. ¿Viniste conmigo?, preguntó Ashburn en estado de shock. Sí, cuando el martillo cayó sobre ti, abandoné la megamente y me fusioné contigo, pero no fui necesaria ya que no hiciste nada malo. Dijo la fuerza del Fénix. Gracias, dijo Ashburn antes de mirar sus estadísticas. Pero antes de que pudiera mirar la ventana de estadísticas, vio una nueva ventana. Debido a la fuerza actual del anfitrión, el sistema ha cambiado algunas cosas. A partir de ahora, una estadística equivale a infinito. Para simplificar las cosas, mira a continuación. Estadísticas normales de Infinity 1 igual 1 estadística. Estadística 1 infinita igual 1, las estadísticas 1 equivalen a una estadística 1 infinita. 1 equivale a una destrucción de nivel universal. Por cada estadística 1, eso equivale a una dimensión de tamaño infinito que uno puede destruir. Infinito 1 igual 1. Infinito 1. Universal bajo. Infinito 1 más igual 1 1 es donde se encuentran seres como la forma verdadera eternidad. Mitad de lo universal. Infinito 1 igual 1 1 es donde se encuentran seres como el tribunal viviente, la verdadera fuerza Fénix y el verdadero olvido. Pantalla de estado. Nombre. Ashburn Blackheart. Raza. Soberana. Edad. 15 días y 2 horas. Nivel. 100. Título, S. Asesino de no muertos, asesino imposible, tocó el vacío, atacante de puntos débiles, triunfante sobre la adversidad, señor supremo del universo 2149. Atributos. Poder. 1,000,000 más, actualmente te estás recuperando, estadística actual, 500 millones. Velocidad. 1 millón más, actualmente te estás recuperando, estadística actual, 500 millones. Durabilidad. 500,000 más, actualmente te estás recuperando, estadística actual, 500 millones. Inteligencia. 900,000 más, actualmente te estás recuperando, estadística actual, 500 millones. Encanto. 100,000, actualmente te estás recuperando, estadística actual, 500 millones. Clases y habilidades. Clase de trabajo. Monarca de las sombras. Habilidades. Fuerza del monarca de las sombras, inventario de las sombras, renuente, señor supremo de las armas de las sombras, desintoxicación, tenacidad, longevidad, ánimo de las sombras, mejora de las sombras, más 99 habilidades de creación propia. Habilidades específicas del trabajo. Extracción de sombras, preservación de sombras, V3 intercambio de sombras, dominio del monarca, fusión de sombras V2, sombras inmortales, la sombra inmortal. ¿Soy un universal bajo? Me pregunto cuál es el ser más fuerte que podría convertir en una sombra. Ashburn reflexionó sobre su nueva fuerza mientras reprimía su encanto, asegurándose de que los humanos normales no perdieran la cabeza con solo mirarlo. Antes de que pudiera siquiera sentarse, se produjo un alboroto fuera de su habitación. ¿Lo que está sucediendo? Las voces de varias personas llegaron a sus oídos cuando la puerta se abrió de golpe y un grupo de héroes de DC entró, con expresiones inquietas y tensas. A través del fino velo de fuego que lo rodeaba, Ashburn vio fácilmente a Kyborg, de pie al frente, junto con varios otros que se habían reunido. Las llamas que cubrían el cuerpo de Ashburn desaparecieron cuando se levantó de la cama y estiró sus extremidades. Su nuevo poder lo recorrió, haciéndolo sentir como si estuviera habitando un cuerpo completamente nuevo. La sensación era estimulante, pero lo que más lo emocionaba era el hecho de que finalmente había desbloqueado la conciencia cósmica, una habilidad pasiva que le permitía saber cosas mientras su mente pudiera manejar el flujo de conocimiento. Era como si toda la secuencia de eventos desde el momento en que llegó a este mundo hubiera estado siempre allí, simplemente esperando a que él la notara. Cada detalle, cada acción y cada pensamiento que lo había rodeado ahora estaba claro en su mente. Con un movimiento casual de hombros, miró a los héroes y habló. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.